Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu reunión de iglesia, Señor, este tiempo que tú has dispuesto, Señor, para que juntos, Señor, te busquemos, para que juntos, Señor, invoquemos tu nombre, Señor, pidamos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y tú lo harás, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás cercano a nosotros cuando te invocamos. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo para tener comunión unos con otros, para exaltar tu nombre, para tener comunión con tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor, para que nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor, para que tu luz venga sobre nosotros, Señor, para colaborar contigo, Señor, en este último tiempo, Señor, en este tiempo de tinieblas y de oscuridad, para que podamos alumbrar, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, en tus manos, Señor. Toma la preeminencia, te vemos a ti, Señor. No se trata de nosotros, Señor, se trata de tu gloria, de tu hermosura, de tu majestad, Señor. Por eso te cantamos, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea en nosotros para tener comunión. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Mientras más pruebo de mí, más tengo de ti. Mientras más pruebo de mí, más tengo de ti. Mientras más pruebo de mí, más tengo de ti. Mientras más pruebo de mí, más tengo de ti. Mientras más pruebo de mí, más tengo de ti, Señor. Mientras más
tengo de ti, mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, Señor Jesús, yo quiero más, yo quiero más, quiero más. Espero por ti. Háblame de Cristo, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Amén, Señor. Espíritu Santo, háblanos más de Cristo. Queremos más de ti, Señor Jesús. Queremos menguar para que tú crezcas. Espíritu de Dios, háblanos más de Cristo. Danos más de ti, Señor. Pasará, no permanecerá. Mi gloria no consiste en riquezas ni renombres. Mi gloria está en tu reino. El mundo y sus riquezas pasarán, no permanecerán. Mi gloria no consiste en riquezas ni renombres. Mi gloria está en tu reino. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino.
reino. Gloria de este mundo pasará, no permanecerá. Tú me escogiste para estar contigo por la eternidad. Mi herencia eres tú. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Nada soy, pero yo tengo un galardón, una esperanza viva. Desconocidos, castigados, pobres y afligidos, no teniendo nada, mas lo poseo todo. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Escogiste para estar contigo por la eternidad. Mi herencia eres tú. La gloria de este mundo, la gloria de este mundo pasará, no permanecerá. Tú me escogiste para estar contigo por la eternidad. Mi herencia eres tú. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Para el mundo nada soy, pero yo tengo un galardón, una esperanza viva. Para el mundo nada soy, para el mundo nada soy, pero yo tengo un galardón, una esperanza viva. Desconocidos, castigados, pobres y afligidos, como no teniendo nada, mas lo poseo todo. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una
gracias porque nos has dado una patria mejor, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor. Tenemos una patria mejor y una ciudadanía celestial. Hay una ciudad que espera por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has adoptado como tus hijos, Señor. Nos has dado tu identidad de hijos, Señor. Y el Espíritu nos da testimonio de esto, Señor. Porque por medio del Espíritu podemos clamar, Abba, Padre, como tus hijos. Y tú como nuestro hermano mayor, Señor. Nos has dado todas las cosas, todo lo necesario, Señor. El mundo no tiene nada para nosotros. Somos de una patria mejor, de un reino celestial. Y esta patria es la que buscamos, Señor, y la que esperamos, Señor, con anhelo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra herencia, Señor. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrantame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor.
Transfórmanos, Señor. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Transforma nuestra mente, Señor. Nos despojamos del viejo hombre, Señor. Y nos revestimos del nuevo hombre creado según Dios. Nos vestimos de ti, Jesucristo. Señor, prepara nuestro corazón como una buena tierra, Señor, para recibir tu palabra. Tú eres el labrador, Padre, que trabaja la tierra de nuestro corazón en esta hora, Señor, para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón como una semilla que encuentra buena tierra, Señor, para que eche raíz y lleve mucho fruto para ti, Señor. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Queremos dar fruto para ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues es un gusto verlos, saludarlos a todos. Y pues como parte de esta celebración de los 9 años, como iglesia local, pues tenemos pues el gusto, ya saben, de que está aquí Carlos y Mabel. Y pues vamos a continuar con este estudio que nos ha estado dando Carlos, que iniciamos ayer, el tema de la personalidad. Así que pues vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene a través de Carlos. Así que adelante, hermano. Gracias, Luz. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Bien? Le digo a Gustavo que como que ya traía atrasado cierto cansancio y he disfrutado mucho estar aquí con Gus e Irma, mis nietas consentidas, y hemos descansado mucho y de estar aquí entre ustedes hablando la palabra de Dios. Siempre es una gran responsabilidad hablar de las verdades bíblicas a la iglesia, y bueno, pues estamos contentos de que Dios haya abierto la puerta para hacer esto, y espero que estén siendo edificadas sus vidas, construidas con miras a lo que el Señor está planeando hacer al final de los tiempos, ¿no? Y bueno, qué gusto tenerles aquí, estar aquí. Vamos a darle gracias a Dios para comenzar, pedir su ayuda para que su palabra produzca un efecto en nosotros y que Él haga su obra. Yo no sé si has pensado alguna vez, antes de orar, cómo la Escritura dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Dios está en medio de ellos. Esta declaración no es algo que puede entenderse en el razonamiento, es una experiencia mística, es decir, es algo misterioso. ¿Cómo es que Dios está entre nosotros? ¿Cómo es que Dios está aquí? No sé, necesitamos tener una vida en el Espíritu para poder percibir esta presencia de Dios.
porque es una realidad. A veces venimos a la reunión y no sentimos a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no lo sentimos? Si Él prometió que donde estaríamos reunidos en su nombre, Él estaría en medio. En uno de los salmos dice que Él enviaría bendición y vida eterna. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, ¿y qué? Y Él lo hará. Qué tremendo. Y nuestro corazón tiene que estar, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, incluso nuestro cuerpo, tienen que estar preparados para esta verdad. Dios está aquí. Y decía ese canto viejo, tan cierto como el aire que respiro, ¿no? O sea, tan cierto como la mañana se levanta y le puedes sentir, ¿no? Algo así era. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes tener muy cerca de tu corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo siempre lloraba con esa. Fue un tiempo en donde Dios estaba restaurando muchas cosas de mi vida y era esa realidad. Dios está aquí. Qué tremendo asunto. Entonces, cuando percibimos en el Espíritu su presencia y su vida, entonces todo nuestro ser se ve impresionado por esta presencia tremenda. El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios creador está aquí. Y no está como en el edificio, no está en el corazón, en el espíritu de cada creyente, haciendo una obra, ¿no? Moviéndose en nosotros, convenciéndonos de pecado, ayudándonos en nuestra debilidad, recordándonos las cosas de Cristo, haciendo esta obra. Así que, hermanos, Dios está aquí. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia esta mañana. Señor, porque tú estás aquí como lo prometiste y lo creemos, Señor. Y a veces nuestra alma está distraída en muchas cosas o está ajena a tu vida, pero queremos pedir tu misericordia hoy, Señor, para que tú te expreses en nosotros, Señor. Señor, y que podamos sentir tu presencia, podamos experimentar tu presencia. Señor, no es algo que nosotros provocamos por medio de los cantos o la alegría o la solemnidad de alguna cosa. Es tu pura misericordia, Señor. Así que pedimos, como oraba el salmista, Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos sustente de nueva cuenta y podamos tener una experiencia contigo en medio de la reunión de los santos, porque tú estás aquí, Señor. Ciertísimamente tú estás aquí, Señor, y pedimos que tu misericordia nos ayude mientras tu palabra es predicada. Qué tremendo, Señor. Mientras tu palabra es hablada, Señor, que tu Espíritu, Señor, haga una obra en nuestro corazón. Sé tú en nuestro espíritu, sé tú el Señor de esta reunión, sé en esta iglesia local, sé en esta localidad, sé en esta ciudad de Guadalupe, de Zacatecas, sé en este estado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Sé en nuestro país, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Una ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba en una reunión en el día de Pentecostés. ¿No tienen tantita agüita que me regalen? Por favor. Y en el día de Pentecostés estaban reunidos, ¿no? Es una historia muy interesante esa, porque a veces no vemos todo el alcance que había. Pero había una celebración muy importante de los judíos en ese tiempo. Entonces mucha gente de muchas regiones llegaron a ese lugar para celebrar esa fiesta. Es como cuando se hacen las ferias aquí. Ahorita me parece que hay una feria, ¿no? Algo así, que dicen que no hay tanta gente, ¿no? Han de ser por los rumores que andan por ahí. Pero la verdad Zacatecas me encanta. Este es uno de los lugares donde me vendría a vivir. Bueno, puede haber una fiesta muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa en Zacatecas cuando hay esa fiesta? Se llena de hartos turistas, ¿no? De gente de otros lugares, a lo mejor de regiones cercanas, hasta de más lejos, llegan y están ahí, ¿no? Y están aquí, y están en las ferias, están en las plazas, en los cafés, en los restaurantes, etcétera. Y eso sucedía también en Jerusalén. Y ahí estaba esa gran fiesta del Pentecostés. Pues también tiene un significado importante. Solo es no voy a hablar de esto, nada más es así. Y resulta que mientras estaban en eso, el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia. Dice que vino un viento recio sobre todos ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿no? En otro lenguaje, ¿no?
y empezó a ver algo sobrenatural en la vida de todas estas personas, de tal manera que todos decían, es que estos están borrachos, ¿no? Hay algo extraño que está pasando entre ellos, ¿no? Y bueno, ya pasa toda esta situación, y después de eso, él se encuentra en un tiempo después, se encuentra en una reunión donde toda esta gente reunida, y entonces Pedro empieza a hablar de Jesucristo y empieza a dar testimonio de Dios, de la esperanza que él tiene, y vemos que Pedro empieza a hablar con denuedo a la palabra de Dios, y algo sobrenatural sucede, porque todos están atentos, todos están callados, gracias, están callados oyendo el mensaje, y dice la Escritura que el corazón de las personas, esas personas ni siquiera tenían pensado ese día recibir este mensaje y oír acerca de Jesucristo, pero en ese día la gloria de Dios descendió sobre ellos, y dice que el corazón de ellos se compungió y dijeron, sí, hicimos este mal, hay algo terrible que nosotros, ¿cómo podemos escapar de eso? Y Pedro le sigue hablando y dice, hagan esto, estén en esto, Jesucristo hace eso. Y es muy interesante ver que la historia nos cuenta que en ese día la iglesia se multiplicó, pero tremendamente, ¿cuántas personas? 120 creo que eran las que estaban en el aposento alto, a 3,000, ¿no? Que fueron las que, 3,000 o 5,000, bueno, una cantidad así, que de pronto eran cristianos. No había cristianos y de pronto hay 3,000. Y hay un libro de un hermano que hace una crónica de esto, y dice, la gente no se iba de esa región porque escucharon el mensaje de Jesucristo, fue algo que los impresionó, y ellos desearon escuchar más, y algunos sí tuvieron que regresar a sus lugares de origen porque pues tenían su trabajo, sus cosas, donde el evangelio también fue extendido. Pero mucha gente se quedó ahí mucho más tiempo y después regresaron. En fin, hubo toda una situación. Pero me impresiona mucho que el Espíritu de Dios, mientras la palabra es predicada, gracias, mientras la palabra de Dios es predicada, el Espíritu de Dios nos convence. Y mi expectativa de este viaje y de este día es que el Señor nos impresione por medio de su palabra, por su Espíritu. Amén. Entonces tengamos abierta nuestro espíritu y nuestro ser hacia el Señor. Bueno, hoy voy a hablar de otra cosa. 2 elementos más relativos a nuestra personalidad que me parecen muy importantes de resaltar. Lo primero que vamos a hablar hoy son 2 temas nada más, las expectativas. Nuestra personalidad tiene expectativas. Todos los seres humanos viven con expectativas, conozcan o no conozcan a Dios. Esto es como una parte fundamental del ser humano. Vivimos esperando algo. O sea, podemos salir ahorita a la calle y preguntarle a una persona, ¿qué es lo que esperas para tu vida? Y puede decirnos una gran variedad de cosas, ¿no? Desde que mis hijos estén bien, ¿no? ¿Quién no espera eso? Que se desarrollen, que crezcan, que tengan éxito, que maduren. Tengo la expectativa de una mejor situación económica, un mejor trabajo, una mejor oportunidad en ciertos aspectos. Tengo la expectativa de que haya paz social, ¿no? ¿Sí voy bien? Todos los que estamos aquí deseamos eso. Y a lo mejor no lo pensamos tan específicamente, pero es parte de nuestra vida. La gente que no conoce a Dios y la gente que conoce a Dios tiene expectativas. Y estas expectativas, de nueva cuenta, están basadas justamente en nuestra personalidad. Esperamos de acuerdo a lo que somos. No esperamos otra cosa, no esperamos cosas distintas de las que nuestra personalidad aprueba o desea o se permite, ¿no? Y de nueva cuenta tenemos que regresar a la construcción de nuestra personalidad. De acuerdo a lo que esperamos, está basado en nuestras expectativas. Quiero anotar muy bien este pensamiento porque no quiero que nunca lo olviden. Siempre pensamos que
Hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios significa cumplir con una lista de cosas. Ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen trabajador, ser un buen ciudadano, no hablar de la manera correcta, ¿no? Y tenemos como una lista de lo que debo de hacer y tengo una lista de lo que no debo de hacer. Y a veces vivimos bajo esta presión que nos brinda esta lista de cosas que hacer y de las cosas que no hay que hacer. Y a veces nos autocensuramos ante eso porque vemos que ni cumplimos la lista de lo que debemos hacer y cómo cumplimos las cosas que no debemos hacer. ¿Te identificas conmigo? Y vivimos bajo la presión de eso. ¡Ay! Se vuelve terrible. Incluso la vida cristiana se puede volver como algo que dices, ya no quiero más esto, porque es una presión tremenda. ¿Okay? La vida cristiana no es una lista de cosas que hacer y de cosas que no hacer. La vida cristiana es una vida que está constituida de Jesucristo. Y entonces, de forma natural, hago y dejo de hacer. Qué tremendo está eso. Si tú no construyes una personalidad basada en el carácter de Cristo, olvídate de que vas a poder hacer o dejar de hacer. Porque tu personalidad va a ser un impedimento para esas cosas. Por eso me pareció tan importante que habláramos acerca de eso. Nuestra personalidad lo constituye todo para el futuro. Una personalidad natural nos va a llevar a las cosas naturales. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, de hecho Gustavo me comentaba que han estado hablando acerca de eso. Bueno, el que piensa en las cosas de la carne es una persona carnal y va a tener como resultado un fruto carnal. ¿Están de acuerdo? Pero el que piensa en las cosas del Espíritu es una persona espiritual y tendrá como fruto el fruto del Espíritu. No hay más. Entonces, tenemos que tener muy consciente y muy claro que tenemos que construir nuestra personalidad. La personalidad que el mismo Señor Jesucristo tenía sobre la tierra. Bueno, entonces, estas expectativas nos hacen desear lo que hay adelante. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque una expectativa que no se cumple nos trae frustración. Cuando nosotros esperamos algo de alguien, de alguna situación, de lo que tú quieras, y esto no se ve satisfecho, ¿qué es lo que pasa? Nos frustramos inmediatamente. Una de las cosas que hemos hablado en los cursos prematrimoniales es exactamente estas cosas son las que mencionamos con ellos. A ver, ¿cuál es tu idea del matrimonio? ¿Qué es lo que esperas? Hombre, varón, ¿qué esperas que va a pasar con tu esposa? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cuáles son las dinámicas en las que la esposa debe conducirse? ¿No? Entonces casi siempre pongo esta ilustración, ¿no? Mientras él está pensando, ay, todos los días voy a llegar del trabajo y mi esposa va a recibirme con un balde de agua ahí y me va a dar un masajito en mis piecitos, ¿no? De tan cansado que estoy, ¿no? Y ahí va a estar y va a estar lista, me va a poner una mesita ahí con el partido de Zacapuaxtla contra los Rifleros de San Luis, ¿no? Y ahí voy a estar, y así se imagina él a ella, ¿no? Y ella se imagina, ahí va a llegar mi príncipe azul en su corcel y va a decir, súbete, vámonos a cenar, ¿no? Y los dos tienen ideas diferentes. ¿Por qué? Pues porque es natural y porque los dos, basados en su personalidad, tienen una expectativa, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa cuando llegas y te casas y dices, ay, sí, que lo que sea, ¿no? El clásico ejemplo dice, oye, pero este cuate es bien flojo, no importa, pero yo lo voy a cambiar porque el amor todo lo puede, ¿no? Una idea ridícula de Hollywood que nos han inyectado, porque eso no es cierto, es una mentira. Todas las películas ridículas que hablan de eso tienen que terminar en un fracaso tremendo, porque no puede ser así. Bueno, esa es otra historia. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad, nos vemos que la persona con la que me casé no era lo que yo esperaba. Oh, qué tremendo, ¿no? Todos los matrimonios se enfrentan a esa realidad. Yo sé que los que son más jóvenes o hasta recién casados todos dicen, no, te reprendo, Satanás, ¿no? Pero la realidad es que todos los que tenemos ya un tiempo sabemos que es una realidad, ¿no? Y no solo eso, ¿qué pasa cuando llegan los hijos, ¿no? Yo tengo hijos adultos, tengo una ventaja sobre muchos en ese sentido, y tienes una expectativa y dices, no, mis hijos van a ser Juan el Bautista, se va a quedar corto, ¿no? Con todo eso.
Y tenemos expectativas de ellos, ¿no? Van a ser súper obedientes, van a ser súper estudiosos, van a amar tanto al Señor. Y de pronto creamos toda una ilusión acerca de esto. ¿Y qué crees? Cuando llegan a una edad, te das cuenta que tienen al diablo adentro. No, en buena onda se los digo. Porque la naturaleza caída está en ellos. Porque por más que nosotros oremos por ellos, los llevemos a la iglesia, estén así, esa muchachita tan linda que anda aquí, así, vamos a ver algunos años, ¿no? Porque es la naturaleza caída y esa naturaleza caída se va a expresar y va a tener eso. E incluso tenemos que ser muy conscientes de la caída de nuestros hijos en el pecado. Ay, hermano, pero ¿cómo dice eso? Sí, hay que hablar de eso. Porque si nosotros no somos conscientes de que nuestros hijos tienen que saberse pecadores, tienen que saberse que están alejados de la vida de Dios por causa de su naturaleza, por causa de su propia concupiscencia, por causa de que están en Adán y que necesitan a toda costa a Cristo como el pago de sus pecados, entonces no tendríamos cristianos, tendríamos dioses que se adoran a sí mismos. Y es lo que pasa a veces con los hijos. Los hijos se pueden llegar a convertir en ídolos, donde todo es maravilloso para ellos. No, él ni me lo toques con el pétalo de una rosa, ¿no? La experiencia que hemos tenido a lo largo de años de trabajar con jóvenes ha sido eso. Tratamos de hablar con los padres, oye, tu hijo está haciendo esto, está teniendo estas cosas. No, eso no es cierto, porque él tiene un llamado. En fin, muchas cosas así extrañas. Porque tenemos expectativas no reales acerca de la vida. Y para eso tenemos que prepararnos. Yo les he hablado con padres acerca de esto, decirles, nosotros tenemos que saber que nuestros hijos van a pecar. Entonces, así como en el caso de un trapecista que está haciendo una maniobra ahí peligrosa, necesitamos ponerles una red de protección. ¿Saben para qué? Para que el macuarrazo no sea tan fuerte. Porque sin duda alguna ellos tienen que experimentar esta parte dentro de sus vidas. Y a mí me sorprende mucho ver que si no somos conscientes de esta realidad, estamos perdidos. Estamos perdidos respecto de lo que Dios quiere hacer, porque tenemos expectativas que no se van a cumplir jamás. Y te voy a decir algo, podemos vivir frustrados por causa de que no vemos el cumplimiento de estas cosas. La religión es... Y voy a decirlo con claridad, la religión cristiana es lo peor que le puede pasar al ser humano. La religión cristiana. Es decir, esta serie de conceptos y de ideas que hay en nuestras cabezas, que no tienen que ver con la vida de Dios, sino con una serie de doctrinas y de enseñanzas que no tienen vida en sí mismo, sino solamente, como el apóstol Pablo lo menciona, son una letra que mata. Y necesitamos zafarnos de esa realidad para entrar en la vida del Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas de la vida? De todas las cosas. ¿Qué esperas que pase? Estas expectativas también van a moldear la forma que tendrán nuestras relaciones. Yo espero algo de un amigo, yo espero algo de la iglesia, yo espero algo de la gente que Dios puso como líderes en las iglesias, yo espero algo de la dinámica que tenemos que tener. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes lo han experimentado, y hemos pensado, es que la alabanza debería de ser, y voy a poner una raya muy larga, porque pensamos que la alabanza tiene que ser de una manera. Yo he escuchado muchas expresiones. No, es que la alabanza tiene que ser algo movido para que se motiven los hermanos. Y yo digo, pero ¿dónde dice en la Biblia que la alabanza es para nosotros? Otra, hay tiempos de alabanza donde todo el tiempo parece que, a ver, levanten sus manos y ahora repita conmigo, ahora un espontáneo grito de júbilo, ¿no? Y todo el tiempo está en eso. Y yo digo, bueno, ¿cuál es nuestra expectativa acerca de eso? Hay gente que deja las congregaciones porque no le gusta la alabanza. Oye, ¿por qué no le gusta la alabanza? Pues no es para ti. Sino la alabanza es algo, según la Escritura, es los corazones agradecidos
llenos de Dios, llenos de la vida de Dios, porque el único que puede adorar a Dios, ¿sabes quién es? Jesucristo. Porque Él es la ofrenda que el Padre recibe. Entonces, Cristo, a través de nosotros, le presenta alabanzas, sacrificios de alabanzas a Él. Es a través, Cristo a través de nosotros, adorándole. ¿Sabes cómo? En espíritu y en verdad. Como Jesús se lo dijo a esta mujer samaritana. Dice, los que le adoran en espíritu y en verdad. Esta adoración en espíritu y verdad no está provocada por nuestra personalidad natural, sino por la vida de Cristo que está en nosotros. Si podemos adorar a Cristo, a Dios y a Cristo, es gracias al Espíritu de Dios que está en nosotros. Ninguno puede adorar a Dios sino por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, nadie puede llamar Señor más que por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo dice la Escritura. Por lo tanto, nadie puede exaltar a Cristo sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, por esa razón, tenemos que tener esta claridad acerca de lo que esperamos. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que si alguna dinámica, híjole, esto está tremendo, tenemos que ser muy conscientes de que si alguna dinámica a nuestro alrededor nos está causando ansiedad, nos está causando frustración, tendríamos que ver qué es lo que estamos esperando de ella. No sé si quedó claro lo que dije. Si hay algo, voy a hablar de Gustavo y yo. Yo a Gustavo lo considero mi amigo, ¿no? Y yo tengo una expectativa acerca de él. Él tiene que ser de esta manera. Y quizás no lo decimos de una forma como exterior, pero dentro de nosotros tenemos eso. ¿Qué espero de él? Espero que me hable en mi cumpleaños. ¿Y qué crees? El día de mi cumpleaños no me habla. Malvado Gustavo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué deseo que me hable en mi cumpleaños? Pues no sé, es parte de mi personalidad. A mí no me importa si me hablan en mi cumpleaños o no. ¿Me explico? O sea, no tengo un problema con el cumpleaños. Pero hay gente que si tú no le hablas el día de su cumpleaños, es la ofensa más grande que le puedes hacer. Y la siguiente vez que lo ves, se te queda viendo como que, ¿sí era qué? ¿No? Es que no me hablaste en mi cumpleaños. Bueno, no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que esté bien. ¿Está claro? Simplemente es lo que espero. Bueno, si yo tengo ansiedad con mi relación con él, acerca de mis expectativas, si yo lo veo a él y tengo esta frustración acerca de él, entonces tengo que revisar mis expectativas. ¿Sí quedó claro? Tengo que revisar lo que espero de él. Entonces, a lo mejor tengo que tomar ese tiempo de reflexión para decir, bueno, ¿por qué espero eso de él? Entonces ya me acuerdo que cuando yo era chiquito nunca me celebraban mi cumpleaños. Y entonces un día dije, mi cumpleaños a partir de ahora será la cosa más importante para mi vida. Y vivimos con esa parte en nuestra personalidad. Y mi relación respecto de él está basada en esa expectativa. Y cuando no se cumple, me frustro. Y cuando yo me frustro, ¿qué creen que hago con él? Me enojo. Y me enojo con él y entonces rompo una relación basada en mi personalidad. Y Gustavo ni siquiera tiene presente esto en su mente, porque en su personalidad dice, se me olvidó, siguiente fin de semana le voy a dar su abrazo de cumpleaños, ¿no? Y va a tratar de venir a darme su abrazo y yo le voy a decir, apártate de mí. Espero que esté quedando claro, porque esta dinámica es la que nosotros tenemos. ¿Y saben dónde la tenemos? En todos lados. En todas nuestras dinámicas de la vida, en todas las dinámicas. Entonces vemos a la iglesia. ¿Por qué los corintios podían decir, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo? ¿Por qué una iglesia local tendría que tener como una especie de preferencia acerca de eso? Si el mismo apóstol Pablo dijo acerca de esto. Dice, porque ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Sino solo servidores de Dios que hemos recibido la gracia para suministrarla al cuerpo de Cristo. Y dice, y ni uno ni otro es más, porque uno tiene una función, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios, alabado sea su nombre. Y entonces Pablo, en la actitud espiritual correcta, ubica la verdadera expectativa que tiene que haber y que tiene que construirse basado en nuestra personalidad.
Entonces les dice a los hermanos corintios, construyan de nuevo su personalidad para que esperen lo correcto. Es bien interesante ver que cómo somos, siempre se utiliza la palabra malinchista, ¿no? Como para hablar acerca de los extranjeros que vienen afuera. Eso es una realidad que tenemos. Tenemos a la iglesia local y tenemos a los que nos comparten de forma local y sí los oímos y todo, sí. Pero viene un invitado de afuera y ¿qué hacemos? Este es el invitado, este es el que viene, ¿no? Quién sabe de dónde viene, pero viene. Y creamos expectativas acerca de todas estas cosas. Es decir, alguien fuera de la familia tiene esto, ¿no? Esto sucede también con nuestros hijos. A veces también ellos hacen eso con nosotros. Bueno, entonces nuestras expectativas están formadas o están basadas en nuestra personalidad. ¿Qué esperas de la vida? Yo quiero hacerte esta pregunta que tienes que tener. ¿Qué esperas de tu vida? ¿Qué esperas de la iglesia? ¿Qué esperas de los hermanos? ¿Qué esperas del futuro que está por venir? El Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, dice, porque Él es mi esperanza. Solamente hay una esperanza en la que tiene que estar colocado nuestra vida. Es el Señor Jesucristo. No hay otra esperanza. No debemos de tener el deseo de otras cosas, sino que Él sea el todo en nosotros, ¿no? En el tiempo de Jesús, ayer hablábamos acerca de esto, lo mencionaba, de cómo esperaban que vendría a liberarlos de la esclavitud romana, ¿no? Que comenzara la restauración del reino de Israel como una superpotencia sobre la tierra. Eso no sucedió así. Pero ¿de dónde adquirieron los judíos religiosos de su tiempo esta expectativa? Pues estaba basada en su personalidad. Es decir, los judíos tenían formado en sí mismo un criterio. Incluso el día de hoy sigue funcionando de esa manera. Los judíos no pueden mezclarse con los gentiles. Un judío muy ortodoxo puede venir por la misma acera en la que tú vienes y entonces pasarse a la otra acera, escupir el piso y pasarse a la otra esfera, porque como judío no puede mezclarse con un gentil. ¿Sí está claro lo que digo? Al día de hoy sigue pasando. Esas son sus expectativas basadas en su cultura, ¿no? Y basadas en su personalidad construida por todos estos elementos, ¿no? Pero Jesús no cumplió con las expectativas de los religiosos. Qué tremendo. Porque Él, al llegar a esta tierra, se juntó con los pecadores, se juntó con los publicanos. ¿Sabes quién eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que se contrataron para el gobierno romano para exigir impuestos y hacer cumplir muchas cosas del gobierno romano en medio de los judíos. Eran unos traidores los publicanos. Era gente que era menospreciada por el pueblo de Israel porque estaban trabajando coludidos junto con el gobierno romano. Eran espantosos. ¿Y con quién crees que fue el Señor? Comía con ellos. Y comía con las prostitutas. Y comía con los malvados. Y comía con los pecadores. Y comía con los reprobados. Y comió. Y se atrevió a ir con los samaritanos. Como que está aquí, sí, ya me pegué como 35 veces. Tráigame una cegueta para cortarle. Bueno, comió con los samaritanos, le habló a una mujer samaritana en este pozo en donde se encontraba, y después no solo eso, sino que se fue con ellos a hablarles la verdad a los samaritanos, un pueblo completamente desechado por la cultura judía. Eran judíos, pero hubo una situación ahí en la parte histórica donde quedaron rechazados y eran los más apestados de todos, ¿no? ¿Y con quién crees que fue el Señor? Con esos samaritanos. Las expectativas de los judíos echaban chispas dentro de eso, porque esperaban un Mesías que fuera basado en sus expectativas. ¡Ah, qué tremendo! Quiero decir esto, porque a veces estamos esperando a un Cristo que cumpla nuestras expectativas, y que cuando no las cumple, nos frustramos y nos enojamos. Y es exactamente lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. El espíritu religioso se levantó incluso contra el mismo Cristo
para matarlo, porque no había cumplido estas expectativas. El apóstol Pedro, en este momento, Simón, ¿no? Estaba en esta parte de transformación de su vida. Y él no estaba de acuerdo en la muerte de Jesús. Y entonces el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre descienda y sea tomado cautivo y sea maltratado por todos y muerto en la cruz. Y entonces en Mateo 16:23 dice, y Pedro le dijo, bueno, voy a leer, antes del 23, Pedro le dice, no, Señor, no te acontezca tal cosa, no mueras. Nosotros te vamos a defender, no importa lo que tenga que pasar, ¿no? Y en el 23 dice, pero él volviéndose, o sea, el Señor Jesús volviéndose, dijo a Pedro, en signos de admiración, quítate delante de mí, Satanás. Oh, pues ¿qué pasó? ¿No que éramos amigos? ¿No? Hay una expresión de rechazo completo a lo que Pedro estaba haciendo. Y le dice, me eres un tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La expectativa de Pedro acerca del Señor Jesús es que Él no muriera y de que permaneciera en ellos. No comprendía toda la fuerza, toda la gloria que significaba que Cristo muriera en la cruz. Sus expectativas estaban muy limitadas a la temporalidad en la que Él vivía. Híjole, tengo muchas preguntas me surgen acerca de esto. ¿No nos convendría más a todos que Cristo permaneciera físicamente entre nosotros para siempre? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no mejor se quedó como un hombre que no moriría nunca? ¿Por qué no permaneció por los siglos y Él, incluso que hubiera un lugar en Jerusalén donde pudiéramos ir a visitarlo y consultarlo y adorarlo y estar en eso? ¿Sí está claro lo que digo? Y a veces decimos, ¿cuánto necesito esto? Y que esto no me lo quiten nunca. Pero son nuestras expectativas, porque son nuestros deseos, porque son aquellas cosas que buscamos que se cumplan. Pero en el bendito plan de Dios, en la perfecta sabiduría de Dios, Cristo tenía que morir en la cruz, ser enterrado y resucitar al tercer día. Qué tremendo está eso. Y entonces vemos que nuestra expectativa se convierte en un obstáculo para que Dios lleve a cabo su obra. Lo voy a decir de otra forma. Tus expectativas y mis expectativas son un estorbo para que Dios lleve a cabo su obra. Y según este texto, no ponemos las miradas en las cosas celestiales, sino en las cosas de este mundo. Así que de manera espiritual tenemos que deshacernos de nueva cuenta de este viejo hombre que está viciado conforme a estos deseos engañosos, y tenemos que vestirnos del nuevo que es en Cristo Jesús, para que nuestras expectativas ahora estén llevadas a cabo no en nuestras imaginaciones y pensamientos o carencias, sino basadas en el proyecto específico, glorioso de nuestro Señor. ¿Qué esperas de la vida? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué va a pasar en el futuro? Tenemos que tener muy claro esta pregunta, y creo que tenemos que ir digiriendo poco a poco esta situación. ¿Qué esperas en tu vida como matrimonio? ¿Qué esperas en tu vida o de la vida en tu familia, con tus amigos, con la iglesia, respecto al mundo? ¿Qué esperas que suceda? Y entonces ahí nos va a dar con mucha claridad algún asunto. Bueno, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 21, leemos de esta manera. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Dice, mas el consejo de Jehová, ¿qué dice ahí? Permanecerá. ¿Sí está ahí? Sí. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchos pensamientos, muchas ideas en nuestro corazón, pero su consejo es el que va a permanecer. No son nuestras expectativas, sino el consejo de Dios el que permanece. Muchas veces está delante de nosotros otro proverbio también, está delante de nosotros el decidir, pero el Señor dice que es el que acomoda nuestros pasos. Él nos ajusta, Él nos regresa. Señor, yo tengo esta expectativa acerca de esto, pero tú acomódame. Y entonces el Señor nos acomoda y nos regresa al camino. Hace unos días
unas semanas, a lo mejor hablaba con un joven de algo que está pasando interesante ahí con gente a la que le están hablando el evangelio. Y entonces él me decía, no, es que mi llamado, quién sé qué, mi llamado, y todo el tiempo hablaba de su llamado. Y decía, no, nunca he entendido qué significa eso, ¿no? Y yo le decía, ¿no te has dado cuenta que tu llamado puede ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer? A veces en nuestra situación religiosa nos inventamos cosas como esas, como que es que tengo un llamado, ¿no? Porque a lo mejor un profeta, algo pasó ahí, entonces tú ya te apropiaste de algo así. Pero ¿no te has dado cuenta que a lo mejor eso impide que tú seas usado por Dios para lo que Él quiera? Es bien interesante ver los primeros cristianos. Un día cuando el Espíritu de Dios toca la vida de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Que iba de camino, ¿no? Y de pronto cayó al suelo y entonces quedó ciego. Entonces fue llevado a un lugar para esperar instrucciones. Y entonces dice que había un hermano, olvidé su nombre, Simeón, no, Ananías, el hermano Ananías estaba, ¿dónde estaba el hermano Ananías? ¿Quién sabe, no? Estaba en su casa o trabajando, quién sabe dónde estaba. Pero de pronto recibe del Señor esta instrucción: Ananías, necesito que vayas a tal lugar, esa es la dirección, Álamo 163. Y vas a ir a ese lugar, y ahí va a estar un hombre, Saulo, que necesito que ores por él, porque este va a ser un instrumento para mí. Entonces el hermano Ananías dice, espérame Señor, ¿cómo que voy a hablar con Saulo? Saulo, ¿qué no sabe, Señor? Ahí en el cielo no llega a CNN, ¿no? ¿Y no sabes que Saulo está metiendo a la cárcel a los cristianos? Que está consintiendo la muerte de los santos. Estuvo en la muerte de Esteban. Cuando él estaba de testimonio, él le sostuvo los abrigos a todos para que lo mataran a pedradas. Señor, ¿qué no te das cuenta de eso? Observa lo que pasó con Ananías. Ananías tenía una expectativa acerca de Dios. Él tenía una esperanza. Señor, pues mejor voy con un cuchillo, ¿no? Para ya acabar con ese mal. Y él dijo, no, ve y ora por él, porque instrumento útil para el reino es para mí. Dice que llegó este hermano, y cuando llegó con Pablo, le dijo las siguientes palabras: hermano Pablo, o hermano Saulo. Está bien tremendo eso, porque él obedeció a Dios sin tener ninguna restricción basado en sus cosas. Hay tanto que decir de esto. Mucha gente, a veces, por ejemplo, la iglesia se vuelve sectaria y segrega a muchas personas, ¿no? Alrededor, ¿no? Gente que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque no son iguales a mí, porque no piensan igual a mí, porque no cumplen con mis expectativas. Y entonces los segregamos, ¿no? No, a estas personas no, porque quién sabe qué. Cuando no sabemos que quizás somos como este hermano que tenía que orar por él para ser instrumentos de esto, ¿no? Hay toda una situación importante ahí. Bueno, el Señor tiene que orientarnos hacia su voluntad y tenemos que estar dispuestos para eso. Felipe, ¿quién sabe qué estaba haciendo Felipe? ¿Quién sabe? A lo mejor estaba desayunando y el Señor le dijo, ve a ese camino y vas a encontrarte con algo, ve, corre, ándale. Y Felipe dice que dejó de hacer lo que estaba haciendo y tomó ese lugar, y de pronto se encontró un carruaje, ¿no? De este eunuco de la princesa, no, ¿de dónde era? De Etiopía, ¿no? Era un etíope. Incluso se cree que este etíope tiene que ver con algo de la reina de Saba, que visitó a Salomón en la antigüedad. Bueno, ya saben que hay muchos chismes, ¿no? En la historia. Y bueno, ahí estaba este hombre que regresa. Y dice que en ese momento, él está leyendo un rollo de Isaías y está leyendo, y entonces Felipe se acerca al carruaje y va junto a él, no sabemos cómo, si iba en un caballo, en un scooter o cómo iba, ¿no? Y de pronto se acerca a él y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, no, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique?
Y entonces dice que, pero súbete, a ver, ya se subió y le explicó, le dice, a ver, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo, de alguien más? Y dice que Felipe le empezó a hablar del evangelio y le habló de Cristo, y este hermano esta persona se llenó de fuego de Dios, de un deseo por Dios. Dice que impide que yo sea bautizado. Ay, ¿cuándo le habló del bautismo? ¿Sí te das cuenta? Algo sobrenatural sucedió y él dijo, yo quiero esa vida. Quiero morir junto con Cristo y resucitar para la esperanza que hay delante de él. Y Felipe estaba dispuesto para hacer esa obra. No tenía un prejuicio. Pero si es un etíope, posiblemente era negro. Son muchos detalles que a veces no vemos en la Escritura. Y ahí estaba explicándole, y dice que cuando hace todo esto, Felipe es tomado por el Espíritu y desaparece de su presencia. Y este cuate se va a Etiopía y a otra cosa y otra situación. No sabemos qué tanto impactó y provocó esta decisión de eso. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que suceda? Y que el Señor nos ayude a ubicarnos en la expectativa correcta del Señor. Esta historia también me encanta. En una ocasión, en Marcos 2, no lo voy a leer todo, sino solo los voy a contar, porque sé que la saben. Está el Señor Jesucristo en una casa y hay mucha gente alrededor, de tal manera que nadie puede entrar. Sí, pero unos amigos de un paralítico llegaron con él y dijeron, no, tenemos que presentarlo delante de él. Y se subieron al techo, y es como si estuviéramos ahorita, y de pronto alguien abriera un hoyo aquí, ¿no? Y rompieran el techo así, todo empezara a caer el cascajo, y de pronto descienden con una soga a un paralítico. ¿Se acuerdan de esa historia? Ahí está la fe de estos amigos descendiendo para que recibiera la sanidad este hombre. ¿Cuál era la expectativa de sus amigos? Que Dios lo sanara, ¿no? ¿Cierto? Jesús puede sanarte. Creemos que Jesús puede sanarte. Así que vamos a hacer una locura, como todo buen joven, ¿no? Vamos a hacer una locura, vamos a romper el techo. Ya si nos dicen, pues ya después a ver, con los domingos lo pagamos, ¿no? Y lo hicieron descender, porque tenían su fe y su esperanza puesta en Jesucristo de que Él los sanaría. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué fue lo que el Señor hizo con el paralítico? El paralítico lo vio y al ver la fe de ellos le dijo, joven, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si los amigos estaban ahí. Híjole, olvidamos poner, que no era muy obvio que estaba paralítico. Debiéramos puesto ahí una nota, orar para la sanidad de parálisis. Ya la regamos, que ya nada más le perdonó los pecados. Ya se desacompletó el equipo de básquet, porque eran 4 más él, 5. Nunca se me había ocurrido ese chiste. Híjole, le perdonó los pecados. ¿Cuál era su expectativa de sus amigos? Que lo sanara. ¿Por qué? Porque ellos veían esa necesidad inmediata. Pero ¿cuál era la expectativa del Señor Jesús? Que sus pecados fueran perdonados. ¿Qué era más importante? ¿Que caminara o que sus pecados fueran perdonados? Mira, yo quiero que veas esto, porque vas a contestar que sus pecados fueran contestados, pero quiero que te veas a ti. ¿Qué es más importante? ¿Tu expectativa o la expectativa de Dios? Y dice en la Escritura que Él le dice, tus pecados son perdonados. Y entonces ahí empezaron estos murmuradores. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y entonces Jesús les dijo, y para que sepan que yo tengo poder de perdonar pecados, y también tengo poder para sanar, levántate. Y en ese momento se levanta el joven y hace un milagro. Pero lo importante de esta historia es qué era realmente importante y cuáles eran las expectativas. El Señor tiene que modificar nuestras expectativas basadas en su reino y no basadas en nuestra personalidad natural. De otra manera, no cumpliremos lo que Dios desea, sino cumpliremos nuestros propios deseos. Qué importante es eso. El Señor no desea llenarnos de complacencias, sino Él desea hacer su voluntad en nosotros.
¿Puedes decir amén a eso? El Señor no desea complacerte. Perdóname si alguien te dijo que Dios estaba para complacerte. Dios no está para complacerte. Dios está para hacer su voluntad en ti. Y necesitamos cambiar para que nuestra vida no esté llena de frustración. Porque cuando Dios no hace lo que nosotros pedimos, nos enojamos con Él, definitivamente. Otra historia. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Y esta historia es muy conmovedora, porque proviene de una de las personas con una revelación muy profunda de quién es el Señor Jesucristo. Creo yo que nadie había tenido una revelación tan grande como la tuvo esta persona, Juan el Bautista. Y en Mateo 11, 2 al 6 leemos: y al oír Juan el Bautista, ¿saben dónde estaba Juan el Bautista? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por haber acusado a un político de que andaba de infiel con su cuñada, creo que era, ¿no? Y lo acusaba, y lo acusaba, y lo acusaba. Y después de tanto, lo metió a la cárcel. Y en la cárcel, dice, y al oír Juan en la cárcel, dice, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, dice, para preguntarle. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, ¿saben que Juan el Bautista es primo del Señor Jesús? ¿Sí sabían? Es un primo. Seguramente habían jugado de niños, seguramente habían estado juntos de niños. Y un día, cuando él estaba bautizando en el Jordán, Juan declara esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, yo no sabía eso. Y estuve con él mucho tiempo y no sabía que él era el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dijo, a él es al que tienen que seguir. No a mí, a él. Porque yo no soy digno de encorvarme, dice, atar el cordón de sus zapatos. Él es el que les bautizará con fuego, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Yo los bautizaba con agua, pero lo hará con fuego. Y todo el mundo se conmovió por esta situación. De tal manera que Andrés, me parece, fue uno de los que estaban ahí y comenzaron a seguir a Jesús. Bueno, esta persona que tenía esta revelación de Dios le hizo esta pregunta a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero ¿cómo puede preguntar esto? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías esperado? ¿En verdad es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo puede decir eso? La Escritura nos dice que cuando Juan bautiza a Jesús, ¿sí se acuerdan? Dice que descendió del agua y entonces vino algo sobrenatural. Se escuchó una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Él es Jesús, Él es el elegido. ¡Qué escena! ¿Qué cosa tan tremenda estaba pasando con Juan el Bautista en ese momento? Hay una revelación tremenda. Bueno, después de esa revelación, Juan le pregunta que si sí es el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. Porque estaba en la cárcel por causa de la justicia de Dios. Y porque a pesar de la expresión y la manifestación de este Mesías, no había hecho nada para sacarlo de la cárcel. La expectativa de Juan el Bautista era, ya nada más que venga aquí el Señor, me va a sacar y ahora sí juntos vamos a hacer dinamita. Pero el Padre tenía otros planes. ¿Sí o no? Juan el Bautista profetizó acerca de sí mismo. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Se acuerdan? Y eso fue lo que hizo el Señor. Juan el Bautista terminó muerto en la cárcel. Le cortaron la cabeza en la cárcel. Nunca más salió a predicar ni a dar testimonio de nada, ni nunca más se supo de él. Fue necesario que él menguara para que Cristo creciera. Sus expectativas estaban basadas en su realidad, otra vez en su personalidad. Esto es lo que me construye. En el libro de los Hebreos vemos que muchos hermanos, dice que sufrieron la muerte y participaron de la muerte del despojo. Ahorita cantábamos una canción de eso. Sufrieron el despojo de sus bienes, sufrieron la injusticia sobre sus vidas
Y dice la canción, y lo dice el autor de los Hebreos, dice, porque tenían los ojos puestos en una patria mejor. Porque sus expectativas no estaban basadas en esta temporalidad, sino en el reino que estaría por venir delante de él. Jesús le respondió en el versículo 4 de Mateo 11. Les dijo, vayan y háganle saber esto a Juan. Las cosas que oyen y ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y díganle a Juan, que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús le estaba diciendo a Juan, le estaba mandando un mensaje. No te ofendas, porque tus expectativas no son cumplidas. Es necesario que esto acontezca de esta manera. ¿Quién quisiera sufrir pérdida? Nadie. Incluso los hermanos hebreos no deseaban la muerte. No decían, ay, ojalá que nos maten a algunos de nosotros. Chale. Pero cuando vieron inevitable esa situación, lo aceptaron. ¿Está quedando claro lo que digo? Y el Señor le estaba diciendo a Juan, tus expectativas pueden tener una buena razón pueden ser razonables y pueden ser aceptables, pero el reino de los cielos tiene una expectativa diferente acerca de ti. Y bien lo dijiste, es necesario que tú mengues para que Cristo florezca. Incluso, posterior a eso, los discípulos de Juan se convirtieron en algún momento en un obstáculo también para el evangelio. Bueno, esa es otra historia. Santiago 1, 16 al 17 dice, amados hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay una historia de un rey en el Antiguo Testamento, no sé si es Ezequías, soy malo ya para los nombres. Pues este rey estaba a punto de morir y cuando le dijeron que iba a morir se puso muy triste, ¿se acuerdan? Se puso tan triste que se fue a su cama y estaba llorando todo. Ahí estaba, ¿no? Chille, porque ya se iba a morir. Y entonces el Señor le concede más años. Dice, bueno, ya, está bien, te voy a dar más años. ¿Y qué le pasó en esos años que le dio extras? Puras tonterías. Debió haberse muerto cuando se tenía que haber muerto. Porque la extensión de eso que se le dio no fue para bien, sino provocó errores y errores y errores y errores. La sabiduría de Dios es sobre todas las cosas. Te voy a decir algo, y si hay algo bueno, es lo que Él quiere hacer con nosotros. En tu mente, en nuestra imaginación, en nuestras expectativas, podemos decir, Señor, esto es lo que necesito. Pues mira, solamente dame los 6 números del melate. Yo me encargo del resto. Y el Señor dice, no, porque si te doy los 6 números del melate, te vas a morir de alcohólico y vas a andar tirado en el piso, sin casa, habiéndolo perdido todo. Y el Señor ve nuestro futuro y el Señor ve porque Él tiene una expectativa basada. Pero si nosotros permanecemos en la esperanza que tenemos en el Señor, entonces Él va a provocar algo sobrenatural en nuestras vidas. Mateo 7, del 7 al 11, esta escritura es muy interesante. Dice pidan y se les dará, busquen y hallarán. Dice, llamen y se les abrirá. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Sabes cuál es una de nuestras esperanzas más grandes? Que Dios es nuestro Padre. Amén. Y Él nos va a dar lo mejor que necesitamos para nuestras vidas. Él no se equivoca. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿En dónde está puesto tu deseo?
Ay, espero que ganara tal partido político con tal candidato, porque ahora sí todas las cosas serían maravillosas. Desde 1988 vengo oyendo eso. Ahora sí. No porque antes no haya sido, sino porque es donde estoy consciente. Ahora sí, con este candidato, y ve toda esa ridiculez, todo ese circo que nos hacen alrededor, donde se hablan y todos se purifican a sí mismos de todo y descalifican al otro, y cuando termina desaparece todo. Es más, terminan aliándose con los enemigos. ¿Nunca lo has visto eso? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Un partido político? ¿Un candidato? ¿Un personaje? Esa jamás puede ser nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que cambie tal persona? ¿Que sea distinta en la manera que es? Nuestra esperanza está en el Señor. Tiene que estar puesta en Cristo. Y cuando nuestra esperanza es Él, el grado de frustración y de insatisfacción se reduce a cero. Porque todo lo que Él dijo que va a hacer, lo hará. Nunca caerán sus promesas. Siempre serán cumplidas al pie de la letra. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 12, dice algo muy cierto. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, ¿sí o no? Cuando esperamos algo y no se cumple, ¿cómo te sientes? Ay, Dios, ¿por qué no se cumple? Ay, ¿por qué no llega esto? ¿Por qué no se alcanza esta situación? Pero fíjate lo que dice la segunda parte. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Quieres vivir una vida en paz con tus expectativas? Entonces, come del árbol de la vida, que es Cristo, para que nos constituyamos de Él y entonces podamos recibir ese deseo cumplido sobre nuestras vidas. No hay otra manera. Por años los matrimonios pueden estar pidiendo, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos. Y quizás nunca cambien. Y podremos vivir frustrados por el resto de nuestras vidas. O podemos tener la esperanza del Señor Jesucristo de que Él hará las cosas de la manera y en el tiempo que Él lo ha diseñado. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 al 19, bueno, vamos a leer el 18. El apóstol Pablo está orando por los creyentes en Éfeso. Y incluso puedo atreverme a decir que esta oración apostólica nos alcanza también a nosotros y que tiene que ser una responsabilidad nuestra llevarla a cabo. Y en el versículo 18 dice que oraba para que hubiera una revelación espiritual en el corazón de los hombres, y dice el 18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan ¿qué? ¿Cuál es la esperanza a la que han sido llamados? El Hijo de Dios tiene una esperanza, pero tenemos que saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Quiero preguntarte de nuevo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que pase en el futuro? El Señor tiene que revelarnos cuál es la esperanza a la que tenemos que tener presente. Escuché alguna vez una conferencia hablando de Benjamín Núñez, hablando acerca de la ofensa. Y él decía cómo la iglesia puede ofenderse por el trato de Dios respecto de los acontecimientos del final de los tiempos. Una serie de juicios sobrenaturales, catástrofes que destruirán a gente a nuestro alrededor. A veces vemos todas las cosas que pasan en el norte, ¿no? Ya no tenemos agua, tenemos mucha sed. Y vino la lluvia. Y ahora que ya no llueva, ¿no? Se murieron algunas personas ahí por causa de las inundaciones, ¿no? Y no solo en el norte, lo hemos visto en otros lugares. Y vemos todas esas cosas y el mundo incluso se hace esta pregunta. ¿Por qué Dios permite eso? ¿No? Siempre se ha hablado, ¿no? Hay una hermana que
que sigo, que también escucho sus conferencias. Y el mundo trata de vendernos la idea, ¿no?, de que el hombre provoca muchas de estas cosas. No es el hombre, es Dios. Son los juicios de Dios. Es que el cambio climático, hemos metido tanto carbono a la atmósfera, ¿no? Ayer platicaba con mi hermana, ¿no?, de muchas cosas que se nos dicen en las noticias, que las refresqueras y los que hacen cerveza están acabando el agua, y la realidad es que no. En fin, nos inventan cuentos chinos para acabar pronto, para que creamos ciertas cosas en ese sentido. Pero déjeme decirte una cosa, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Él es el que controla esas situaciones. No hay otra manera de explicar ese asunto. Él es soberano y lo vemos en la historia de la humanidad. Ve la historia bíblica, ve la historia de la humanidad, y el Señor es el que se ha encargado de hacer. Él es el que hizo retroceder el sol en un momento. Él es el que hizo que viniera una hambruna en el tiempo de Egipto. Él hizo todas esas cosas. No fue el hombre y su gran poder de influencia sobre la naturaleza. No, es verdad. Es el Señor que es sobre todas las cosas. Y Él mueve todas estas cosas para su propósito, para su razón. Y nuestra esperanza no puede estar siendo colocada en esto, porque entonces vamos a ir ahí a esos lugares para que los cierren y para que hagan, y no pasa nada. ¿Me explicó? Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Cristo, sabemos que todo lo que Él ha hecho tiene una razón espiritual y tiene un propósito eterno en Él. Y entonces nos alineamos con Él en nuestras expectativas y podemos estar libres de todo eso. Amén. ¿Cómo vamos bien? ¿Me aguantan tantito? Este es cortito esto. La segunda parte son las prioridades. Rápido, ¿verdad? No se me desespere. Ya no voy a venir hasta el otro año. La segunda cosa que quiero que veamos son nuestras prioridades. Y están muy de la mano con las expectativas. ¿Qué son las prioridades? Es lo que es más importante en nuestras vidas. Y lo que es importante para nuestras vidas está determinado por nuestra personalidad. ¿Qué es importante para ti? Voy a ser muy franco. No hagas una lista donde, es que sí, lo más importante para mí es Dios. No, haz una lista en serio. Cuando yo me senté con los jóvenes a hablar de esto, les dije, quiero que se sienten y de una manera muy seria consideren si realmente Dios es lo más importante en sus vidas. Y la siguiente semana yo les pregunté, ¿cómo les fue con ese ejercicio? Y ellos me dijeron, una señorita nos dijo, me di cuenta de que Dios no es lo más importante para mi vida. Y se me di cuenta que yo soy la persona más importante para mí. Y todos nos quedamos callados y tragamos saliva y dijimos, gulp. Pero esa revelación trae libertad. Porque inmediatamente nos dijo, y me di cuenta de que necesito ajustar mi personalidad para que Dios sea el primer lugar en mi vida. Y que no sea mi comodidad, ni mi satisfacción, ni lo que yo soy, lo más importante para mí. Y voy a empezar a trabajar en eso. Gloria a Dios por eso. Porque el darnos cuenta de quién es el que ocupa el trono de nuestro corazón y de nuestras vidas va a transformar nuestra realidad. Como veíamos ayer, nos provocará entrar en el ejercicio de la disciplina del Señor para transformar nuestros pensamientos y lo que permitimos entrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo prioritario es lo que determina nuestra lealtad hacia las cosas. Lo más importante va a implicar que seamos leales a eso. Tengo una pregunta. ¿Por qué razón llegamos temprano al trabajo? Es una pregunta muy sencilla y tiene una explicación también muy simple. Porque si no llego temprano me corren. Entonces, ¿es importante llegar temprano al trabajo? Sí. Ocupa un lugar de importancia
en nuestro corazón. Híjole, pero los que acaban de tener un bebé, esa personita increíble, se la pasa chillando toda la noche. Y hay que estarle dando de comer cada 3 horas. Y luego ya le cambiaste los pañales, ya le diste de comer, pero sigue llorando porque nada más quiere moler. Y de que te dormiste a las 11 de la noche, te medio dormiste 2 o 3 horas. Y al otro día te tienes que parar a las 6 de la mañana para irte a trabajar. ¿Por qué no dices en tu corazón, no voy a ir porque estuve llorando toda la noche? Sino que te paras y te tomas un café triple, te das unas cachetadas, te bañas con agua fría y te vas a trabajar. Y llegas temprano y checas, aunque en tu escritorio te duermas, ¿no? Pero llegas a su lugar. ¿Por qué? ¿Te das cuenta de que somos sumamente osados cuando algo es importante? ¿Qué es importante para ti? Porque eso va a determinar tu lealtad hacia eso. No voy a dejar de hacerlo porque es importante. Nuestra personalidad nos obliga a cumplir con aquello que es importante. Y para esto tenemos una escala de valores en nosotros. Hay cosas importantes y hay otras cosas menos importantes, ¿cierto? Algunas veces me han dicho, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y digo, sí, sí me gustaría, pero está como en el lugar 148, ¿no? De mis prioridades, ¿no? O sea, tengo 147 cosas antes que hacer eso. Y todos tenemos eso. Todos hacemos o dejamos de hacer de acuerdo a la importancia que esto represente. Y esto es determinado también por nuestra personalidad. Una vez le preguntaron al Señor, en Mateo 22, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo más importante que menciona la ley de Dios acerca de la vida del hombre? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús le contestó algo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo más importante de la vida del hombre? Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente. Cuando observo esto, dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo, dice, porque al hablarles estas cosas, no es por una imposición que haya tenido de nadie, sino que el Señor inyectó en mí la importancia de predicarles el evangelio, de hablarles estas verdades. El Señor implementó en mí que hablarle a la iglesia, edificar a la iglesia es sumamente importante. Dice, y no me puedo deshacer de esta carga. Y ay de mí si me deshiciera de ella, porque se me ha impuesto esto de parte de Dios, que la iglesia y la edificación de la iglesia es importante. ¿Sabes qué hacía el apóstol Pablo? Trabajaba para sostener su vida y poder seguir predicándole a las iglesias del evangelio. Pero ¿cómo? No, podría vivir de tiempo completo. Algunas iglesias lo sostenían, lo vimos en las cartas de Pablo mucho de este asunto. Pero en el momento en el que no se pudo, él determinó, entonces yo voy a trabajar porque no pasa nada. Y me voy a sostener porque para mí lo importante es la edificación de la iglesia. No hizo carpas Saulo, ¿no? SADCB. No llegó a florecer como el constructor de tiendas, no. Es Cristo, el siervo de Dios que predicó a las iglesias, pero en medio de eso tuvo que hacer otras cosas como trabajar, pero no era el centro de su vida. ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué era importante para Pablo? El Señor Jesucristo dijo acerca de sí mismo,
porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y en otro lugar dice, mi Padre trabaja, dice, y yo trabajo. Tengo una preocupación, tengo un asunto que hacer. ¿Cuál era el asunto del Señor Jesucristo? En estar entre los hombres y enseñar estas cosas. ¿Qué era importante para el Señor Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Muchas cosas se han dicho acerca del Señor y de su tiempo en su humanidad, pero vemos una y otra vez que solo había una cosa en su corazón: agradar al Padre y hacer su voluntad. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. El Señor Jesús llegó hasta la muerte a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es importante para ti? Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Puede ser muy controversial este versículo, pero ¿cómo dices que no ame a mi esposa? No está diciendo eso. ¿O sí? Ponlo por favor. Versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre, ¿qué dice después? Más que a quién? Más que a mí. No significa que veamos a nuestros papás y les saquemos la lengua y que corramos a patadas a nuestros hijos. Significa que en nuestra escala de valores ellos tienen una posición, ¿cierto? Y donde el primer lugar lo tiene que ocupar el Señor, lo tiene que ocupar Dios. Y después de eso vienen todos los demás. Y efectivamente hay un valor para esas cosas. En el Nuevo Testamento podemos encontrar cómo debemos honrar a nuestros padres. ¿Se acuerdan? Una ocasión los religiosos dijeron, Jesús los acusó y les dijo, es que ustedes dicen que no pueden honrar a su padre y a su madre. ¿Sí se acuerdan? Es decir, que les den dinero, porque de eso están hablando específicamente, que los sostengan. Dice, ustedes dicen que no lo sostienen porque lo que les podrían ayudar es una ofrenda a Dios. Dice, están mal porque están invalidando el mandamiento de Dios por sus enseñanzas. Estos religiosos en verdad no amaban a sus padres. Se amaban primero ellos y su economía, ¿o no? Porque eran codos. Y decían, no le voy a dar dinero a mi papá, a mis padres, porque esto es algo que le doy a Dios. Tratando de disfrazar sus prioridades. Pero no era así. Jesús les dijo, ese mandamiento tiene que cumplirse. El mandamiento de honrar a los padres. ¿Está claro lo que digo? Pero jamás honramos a los padres más que a Dios. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante para ti? No honramos más a los hijos que a Dios. No podemos hacer de nuestros hijos ídolos. Te voy a decir qué va a pasar. A veces los padres se desviven por ellos, se convierten en ídolos, crecen, se desarrollan y un día se van a ir. Y te van a dejar a ti solito. Y van a hacer su vida y no te van a visitar. Porque es lo que todos hacemos. Y a veces los padres se desviven por eso, incluso descuidan su matrimonio, y cuando se van los hijos dicen, ¿y este quién es? Porque no cultivaron su relación como algo importante. He hablado con muchas personas de esto. ¿Saben quién es más importante para mí? Después de Dios, está mi esposa. No están mis hijos. ¿Amo a mis hijos? Mucho. Estaré dispuesto a hacer muchas cosas por ellos, pero a mi esposa la amo más que a mis hijos. Y no quiere decir que los veo y les saco la lengua. Simplemente que es el orden correcto. ¿Amo a mis padres? También los amo. Pero tengo una escala de valores basada en la Escritura. Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el esposo todo el tiempo está diciendo, si cocinara solo como mi mamita. Tenemos mal nuestras prioridades, ¿cierto? Tenemos que ajustarnos. Nuestras prioridades no deben estar basadas en nuestra personalidad. No sé si ya se los he platicado, yo creo que sí. Cuando yo me casé, la familia de mi papá era Navidad, vacaciones, todas las cosas que tuvieran que ver con algo así, era estar con mis abuelos. Ahí era la meca de todo. Y el día que me caso, la primera Navidad, les digo, ¿saben qué? Que no voy a estar con ustedes, voy a estar con unos amigos en otro lado. Y se rasgaron las vestiduras. ¡Herejía! Pues sí, porque su personalidad y sus prioridades estaban basadas en lo que habían construido. Todo tiene que ser en la casa de tu abuela. Y entonces lo rompí con eso. Y dije, no, lo más importante no es la casa de mi abuela, es mi familia. Es esta familia que estoy. Me dejaron de hablar 6 meses. Y después se les pasó. Y después seguimos la vida. Y ahora nos llevamos también, marcando perfectamente bien las prioridades que tienen. ¿Sí está claro lo que digo? Si no somos capaces de ajustar nuestras prioridades a lo que la Biblia dice, no a nuestra personalidad, sino al carácter de Dios en nuestras vidas, entonces estaremos llevando nuestra lealtad a las cosas que no van a producir. Es increíble ver que el Señor Jesús les dijo, tienen que perder su vida para hallarla. Otra vez, tienen que deshacerse de su personalidad, construyendo una nueva personalidad, de tal manera que los lleve a hacer estas cosas. ¿Por qué la gente no se involucra en la iglesia? ¿Por qué la gente llega tarde a la congregación? Simplemente porque no es importante. No tengo otra explicación. ¿Por qué hay gente que puede llegar media hora antes y hay gente que puede llegar media hora o 45 minutos después? No estoy acusando a nadie. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que pasa en México. Bueno, también de ustedes. Porque no es importante. Porque si llegas tarde aquí, no te van a correr. ¿Sí o no? Entonces por eso llegas tarde. A la hora que llegue, ¿qué? Y digan que llegué. Necesitamos ajustar lo que es importante para nuestras vidas, porque el rumbo de esto será basado por eso. Estoy terminando. El Señor Jesús les dijo en Mateo 6, 31-34. Dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque todos los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. 33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas les serán añadidas. Dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Qué tremendo. Podemos pensar que hay cosas más importantes, pero buscar el reino de Dios es lo más importante. En Lucas 10, 38 al 42, ya no lo voy a leer, vemos a esta familia de la cual también Gustavo estuvo hablando en las últimas semanas, de la familia de Lázaro, y cómo vemos a Marta y a María. Y Marta estaba afanada, estaba turbada, estaba llena de quehaceres, estaba llena de cosas acerca de que todo funcionara. Y Jesús le dijo, Marta, tu hermana María ha escogido la buena parte. Ella ha cambiado su prioridad por lo verdaderamente importante. Dice, y esa parte no le será quitada. Yo veo que María
estaba llena de plenitud, no por el afán de las cosas que le parecían importantes, como a Marta, sino que estaba en el disfrute de la libertad del Señor. Su esperanza y lo importante era estar a los pies de Cristo. Yo tengo una parte de mi temperamento es eso, preocuparme por las cosas, por entregar en mi trabajo, por cumplir, por hacer las cosas bien. Y no está mal. Pero a veces eso llega a ser un afán, ¿me explicó? Y llega a ser como que esto es todo lo que hay que hacer, y no es así. Hay un amigo con el que trabajo que me encanta como dice, si no lo terminas, no importa, ahí va a estar, no se va a ir. Y se necesitará tiempo para que lo resuelvas, no pasa nada. Y tiene que cambiar nuestro pensamiento. El hecho de que tú te afanes acerca de que esto es más importante, es que si no trabajo no como, sin que esto sea un permiso para no trabajar. No, porque el Señor sabe tus necesidades y Él va a suplirte de acuerdo a eso. Tenemos que entrar en la libertad de hacer esas cosas. Ahí traigo otras cosas, pero ya no. Lo que esperamos y lo que es importante, que está determinado por nuestra personalidad. Si construimos nuestra personalidad basada en el carácter del Señor Jesucristo, las cosas se ajustarán de tal manera que producirán un fruto. Amén. Les deseo con todo mi corazón que el Señor los guíe a llevar esta construcción, y que, como el apóstol Pablo mencionaba acerca de las diferentes iglesias, cuando oiga yo de ustedes, sea para dar el testimonio de la buena obra que el Señor está haciendo. Les amamos mucho y les damos muchas gracias por recibirnos estos días. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la revelación que hay de tu espíritu a nuestro espíritu. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Cuando yo hablo de estas cosas y veo estas cosas, veo cuánto te necesito, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, que veamos la hermosura, la belleza, que veamos la bondad tuya de todas las cosas que has provisto para nosotros. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre de nueva cuenta y a vestirnos de este nuevo, que tiene una esperanza sobrenatural. Yo quiero rogarte por mis hermanos aquí en Zacatecas, para que tú les bendigas con tu espíritu, que tú sigas abriendo su entendimiento, que sigas, Señor, perfeccionando sus obras con las dinámicas que has diseñado. Te ruego que traigas paz a sus corazones, que sea bajado ese nivel de estrés, de amargura, de frustración, y que empiece a florecer la esperanza que hay en ti, Señor. Que puedan ver la vida eterna, su ciudadanía en la eternidad, como la meta final, Señor. Bendice a mis hermanos con abundancia de palabra. Bendice a Gustavo e Irma, Señor, a sus hijas, para que sigan anunciando el Evangelio en este lugar. Levanta a cada hermano que has puesto como un don para la iglesia, para seguir participando de esta construcción, de edificación mutua, de cuidado, de orden, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero rogarte especialmente que destruyas toda la obra de Satanás, Señor, que confunda sus propósitos en medio de ellos, Señor, que sean librados del mal, no solo físico, sino espiritual, Señor, para que ellos se conviertan en la luz de este mundo, en la sal de esta tierra, como lo has dispuesto. Les bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos lo que tu palabra dice, que las puertas del infierno no prevalecen contra ellos, sino por el contrario,
ellos establecen tu reino en esta ciudad, en estos lugares en los que se encuentran, en los ámbitos en los que los has sembrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.